Muy buen día con todos, profesor, y aquellos que estén viendo el video. El día de hoy, el grupo de mecatrónica vamos a exponer la resolución de ejercicios de ecuaciones de Cauchy-Riemann. Pertenece al curso de variables complejas y transformadas. Somos de la Universidad Continental. Los integrantes somos Yermian Goma, Yeltsin Mostacero, César Robles y Renzo Castillo. Vamos con una pequeña introducción al tema. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann son un sistema fundamental en el análisis complejo. Proporcionan un criterio riguroso para determinar si una función compleja es derivable en un punto, es decir, si esta es analítica. Dada una función compleja expresada en partes real e imaginaria, como aquí vemos, tenemos una función z, donde tenemos la parte real, que es una función u, que depende de x, y, más la parte imaginaria con un i imaginario con una función v que depende de x, y. Lo que se debe cumplir en las siguientes ecuaciones diferenciales es que la ecuación del diferencial de u respecto a x debe ser igual al diferencial de v respecto a y el diferencial de u respecto a y debe ser igual a menos diferencial de v respecto a x. Con esto se confirmaría que la ecuación es analítica y existe en el mundo de los complejos. Vamos con la parte A, los ejercicios de aplicación matemática, con mi compañero César. Muchas gracias, compañero Jamie. Voy a explicar la pregunta 1 a la 4 sobre la sección A. Acá te pide que la función z cuadrado sea, determina si es analítica y utilizando la ecuación de Cauchy-Riemann. Bueno, todos sabemos que z es igual a x más y imaginario. Entonces, pongamos que entonces su cuadrado es x al cuadrado menos y al cuadrado más 2 veces x más y imaginario. Cumplimos en una tabla las condiciones derivando primero de u, o sea, la parte real entre la derivada de x, su derivación, y sale 2x. Ahora, esta también vamos a tener que igualar, como dice en la tabla, a la parte imaginaria con la derivada de y. Esta cumpliendo la condición de que también es 2x. Segunda condición, vamos a ver si está cumpliéndose. Esta es derivar la parte real en y, siendo que este resultado sale menos 2y. Hace que el menos y al cuadrado es negativo, entonces se pase signo. Y ahora la condición es ver si este cumple con el negativo de la derivada de la parte imaginaria de x. Esto haciendo que el complejo sea de 2x más y, sea, se pasa multiplicando de 2 a 2 y se deriva. Siendo que estos sale 2x, siendo que sí se cumple la condición. Ahora, esta es más compleja, siendo que ahora tenemos que ahora tiene que ser E sobre Z. Volvemos a la condición de que X más imaginario de Y es igual a Z, entonces reemplazamos. Es, siendo que sería EX más imaginario de Y. Igual a el X se mantiene como exponente de AE, pero la imaginaria se divide en dos, siendo coseno de Y más I seno de Y. Se vuelve a hacer, se vuelve a hacer una derivación. Empezamos con empezamos con la parte real entre la derivada de X, siendo que este E coseno de Y. Y esto debe ser igual a la parte imaginaria derivada de Y. Esto siendo E coseno, E coseno de Y. Ahora tenemos que hacer ahora tenemos que hacer una igualdad donde
la derivada de real sobre la derivada de y es igual a menos la derivada imaginaria sobre la derivada de x, siendo que la derivada real es menos x seno de y, y la derivada real es x seno de y. Como se pasa negativo si se cumple la condición. Ahora, ahora nos piden el seno de z. Aquí se cumple una condición importante, siendo que esto es una sumatoria, y sabemos que las sumatorias es seno coseno de A a B más el coseno seno de el mismo. Pero este es un imaginario de y este ángulo se conforma con una hipérbola, siendo que el resultado sería seno de x por coseno de hipérbola y más imaginario coseno de x seno de hipérbola y. Volvemos a hacer sus derivaciones con tanta condición, siendo que la igualdad de la primera condición es coseno y hipérbola de y la segunda condición se cumple siendo menos seno x seno hipérbola de y. Pregunta 4. Siguiente función es, esta vez es el coseno, siendo que la condición de coseno es que si de coseno de A más B, por ejemplo, es coseno de A por coseno de B menos coseno de A menos seno de A por seno de Y, de B. Vuelve a la misma condición, siendo que como es imaginario esta parte, el coseno es el hiperbólico. Entonces da una actitud de coseno de X por coseno de hipérbola de Y menos imaginario coseno de X seno hipérbola de Y. Volvemos a hacer sus derivaciones en la tabla respectiva, siendo que sus valores son de uso de X es igual a dB sobre dy, es menos seno de X coseno de hipérbola de y de abajo, que es de U, o sea, parte real es de derivada de Y sobre, igual a la menos derivada de imaginaria sobre la derivada de X. Esto sería el resultado igual a coseno de X por coseno de Y hipérbola de Y. Esto es cumpliendo las condiciones deseadas, las cuatro siendo analíticas. Ahora hoy voy a presentar los problemas de 5 a la 8. En el ejercicio 5 nos pide verificar si la función de z, que es igual al logaritmo de z, es analítica en su dominio. Si miran la resolución, no notarán que no usamos x y y. ¿Por qué no aplicamos x y y? Porque al aplicar derivadas cartesianas a un logaritmo complejo es un proceso muy tedioso. Por eso, en su lugar, vamos a aplicar un truco matemático que va a ser transformar el z a coordenadas polares. Es decir, va a ser z igual a r por e elevada al imaginario por el ángulo. Al aplicar las propiedades del logaritmo, la función se separó hermosamente en una parte real que depende del radio y depende del ángulo. Y ahora vamos a calcular las derivadas parciales en su forma polar y vimos que cumplen perfectamente con las ecuaciones de Riemann. Aquí tenemos la parte real de la función que depende de r y la parte imaginaria que depende de θ. Al momento de derivar la función u, que es la real, respecto a r, nos va a dar 1 sobre r, y la función v respecto a θ nos va a dar 1. La función u respecto a θ va a ser igual a 0 y la función v respecto a r va a ser igual a 0. Con esto tenemos que la función de u
respecto a r es igual a 1 sobre r por la derivada de v respecto a θ, dándonos que 1 sobre r es igual a 1 sobre r, siendo estas derivadas iguales. Tenemos ahora la función v derivada respecto a r va a ser igual a menos 1 sobre r por la derivada de u respecto a θ. Como la derivada de u respecto a θ es 0, todo esto se va a ir, dándonos que 0 es igual a 0, dándonos que esta función es analítica. Pero aquí tenemos un detalle importante, el cual es el dominio. La función sí es analítica, pero debemos excluir el origen y hacer un corte de rama en el eje negativo para que la función sea continua, definiendo el dominio principal de nuestro logaritmo como z pertenece a los complejos, cuando el módulo de z es mayor a 0 y el argumento de z es mayor a menos pi y menor a z. Vamos con el ejercicio número 6, que nos pide comprobar si la función de z, que es igual a z3 más 2z, cumple con las ecuaciones, z cubo más 2z, cumple con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Para este ejercicio, nuestro z va a ser igual a x más imaginario por y, porque vamos a trabajar en coordenadas cartesianas. Aquí en la primera parte tenemos un binomio al cubo, ya que este z va a ser un x más y imaginarios por y al cubo. Expandimos este binomio al cubo, operamos, es la parte de la derecha, desglosamos todo y separamos la parte real de la imaginaria, teniendo como parte real x cubo menos 3xy cuadrado más 2x, y como parte imaginaria 3x cuadrado por y menos y cubo más 2y. Ahora, lo que vamos a hacer es derivar la parte real respecto a x y respecto a y. Respecto a x tenemos 3x cuadrado menos 3y cuadrado más 2. Y respecto a y tenemos menos 6x por y. Ahora la parte imaginaria v respecto a y, que nos va a dar 3x cuadrado menos 3y cuadrado más 2. Y respecto a x sería 6x por y. Ahora igualamos la derivada parcial de u respecto a x con la derivada parcial de v respecto a y. Al momento, acá vemos que no tenemos 3x cuadrado en esta parte también, menos 3y cuadrado en esta parte también y más 2, por lo que estas derivadas son iguales. Ahora igualamos la derivada de u respecto a x con la derivada de v respecto a x, pero con signo negativo. Tenemos menos 6xy menos la derivada parcial de v de respecto a x, que es 6xy, pero con este negativo se vuelve menos, dándonos que son iguales, siendo que la función de z cubo más 2z sí cumple con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, siendo analítica. Vamos con el ejercicio número 7, donde dice, debemos determinar si la función de z es de 1 sobre z es analítica en su dominio. De la misma manera, vamos a pasarlo a plano cartesiano, reemplazando nuestro z con x más imaginario por y, teniendo una función de 1 sobre x más imaginario por y, multiplicamos por su conjugada, teniendo arriba x menos imaginario por y abajo x cuadrado menos imaginario por y cuadrado. El número al elevar el imaginario al cuadrado va a ser menos 1, haciendo que el, el operador del denominador cambie de menos a más, teniendo como función x menos y por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Ahora separamos ambas con su parte real e imaginaria, teniendo como parte real nuestro u siendo x sobre x cuadrado más y cuadrado, y nuestra parte imaginaria y sobre x cuadrado más y cuadrado. Ahora derivamos u respecto a x. Como tenemos una división, tenemos que derivar esta división, aplicamos la regla de
de dividir, donde derivamos la derivada del primero respecto a x por el segundo menos por el denominador menos derivada del denominador por el, el numerador sobre el denominador al cuadrado, dándonos como respuesta final y cuadrado menos x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, todo al cuadrado. No vamos a operar esto porque al final, como todos son divisiones, derivamos divisiones, en el denominador nos va a quedar lo mismo en todas las derivadas. Ahora derivamos u respecto a y, dándonos menos 2x por y sobre el denominador, que es el mismo que el anterior. Ahora las derivadas de v respecto a x tenemos 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado, todo el cuadrado. Y v respecto a y va a ser y cuadrado menos x cuadrado, todo sobre x cuadrado más y cuadrado, todo al cuadrado. Ahora igualamos nuestra derivada parcial de u respecto a x más nuestra derivada parcial de v respecto a y. Aquí tenemos que la derivada parcial de u respecto a x nos dio y cuadrado menos x cuadrado sobre el denominador, que es lo mismo. Y nuestra derivada parcial de v respecto a y también nos dio y cuadrado menos x cuadrado sobre el denominador, por lo que estas son iguales. Ahora nuestra derivada parcial de u respecto a y tiene que ser igual a menos la derivada parcial de v respecto a x. Tenemos que la derivada parcial de u respecto a y va a ser menos 2x por y sobre x cuadrado más y cuadrado todo el cuadrado. Va a ser igual a menos nuestra derivada parcial de v. Acá solo se le suma el signo menos, siendo las funciones iguales. Ahora vamos a definir el dominio de nuestra función. Como acá tenemos en en la función el x cuadrado más y cuadrado en el denominador, estas deben ser diferentes de cero, por lo que el x y el y deben ser diferentes de cero, por lo que nuestro z va a ser diferente de cero, por lo que el dominio de z sería que pertenece a los números complejos, tal que z es diferente de cero. Ahora vamos con el ejercicio número 8, que nos dice, verifica si la función de z cuadrado más z por su, eh, por su conjugada de z cumple con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Vamos a aplicar la misma. Z va a ser reemplazada por x más y por z por y por y. Acá hubo un error de tipeo. Y z conjugada va a ser x menos y. Al momento de reemplazar nuestra función tenemos x más y por y al cuadrado más x menos y por y, que es la conjugada. Vamos a operar todo esto. Acá tenemos un binomio al cuadrado. Al momento de operar tenemos un x cuadrado más y por 2xy menos y cuadrado más x menos imaginario por y separamos la parte real con la parte imaginaria, teniendo como parte real nuestro u, que es x cuadrado menos y cuadrado más x, y nuestro v siendo 2xy menos y. Ahora derivamos u respecto a x y respecto a y, teniendo como respecto a x 2x más 1 y respecto a y menos 2y. Nuestro v respecto a y va a darnos 2x menos 1 y nuestro v respecto a x va a ser 2y. Igualamos nuestro u derivado respecto a y con nuestro v derivado respecto a x, dándonos que menos 2y va a ser igual a menos 2y, ya que acá hay un signo menos, pero el error se encuentra acá. Cuando al momento de derivar u respecto a x y lo igualamos con el v respecto a y, el 2x con el 2x se va a ir, pero nos va a dar una igualdad de más 1 es igual a menos 1, siendo que esto no es correcto, por lo que la función de z cuadrado más z conjugada no es analítica en ninguna parte. Seguimos con mi compañero Yeltsin con el ejercicio número 9. Gracias, compañero Paul. Bien, el ejercicio 9 nos dice, determina la función f de z si es igual a e elevado al número imaginario multiplicado por z. Satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ya.
Como tenemos que la función de z es igual a e elevado a un número imaginario por z, tenemos que definir z. Z es la parte entera más la parte imaginaria multiplicada por y. Y simplemente aplicamos distributiva. Sería i z que iba a multiplicar a toda la expresión del z. Aplicamos distributiva, sería i por x más i al cuadrado por y, pero i al cuadrado es menos 1, entonces cambias el signo, nada más, sería ix menos y. Entonces nuestra función de z quedaría, separamos exponentes, mismas bases, separamos exponentes nada más, la parte imaginaria, la parte real o entera, que sería e a la menos y por e a la imaginario por x. Y luego simplemente aplicamos Euler, ¿no? Donde cuando tenemos una exponencial se va a derivar tanto en coseno más el imaginario multiplicando al seno. Entonces la parte real, que es e a la menos y, va a multiplicar al coseno de x más el imaginario por el seno de x. Aplicamos distributiva y tenemos que e a la menos y por coseno de x más e a la menos y por seno de x que multiplica el imaginario. Entonces esta va a ser nuestra función u de x, y, porque depende de dos variables, igual la parte imaginaria va a ser v de x, y. Y tenemos nuestra regla que dice lo siguiente: si yo derivo u parcialmente respecto de x, tiene que ser igual a la derivada parcial de v respecto a y. Se tiene que cumplir esa igualdad. Y si yo derivo parcialmente u respecto a y, eso va a tener que ser igual a menos la derivada parcial de v respecto a x. Entonces simplemente vamos a derivamos parcialmente u respecto a x, ¿no? Y x es e a la menos y por coseno de x. Como vamos a derivar x, e a la menos y es una constante que está multiplicando, entonces se coloca el mismo e a la menos y la derivada del coseno es menos seno. Ponemos el signo adelante. Luego vamos a comprobar la igualdad derivando v respecto a y. Entonces, la expresión v es e a la menos y por seno de x. Vamos a derivar respecto a y. Cuando derivas una exponencial, simplemente baja el exponente, en este caso es menos 1, entonces sería menos e, y se conserva la misma exponencial, ¿no? Que es e a la menos y. Y simplemente el seno de x es una constante que está multiplicando, y lo ponemos seno de x. Entonces ahí vemos que se cumple la primera igualdad. Ahora vamos a ver si se cumple la segunda igualdad. Vamos a derivar parcialmente u respecto de y. Entonces u es e a la menos y por coseno de x. Coseno de x se vuelve una constante y simplemente derivamos e a la menos y. La derivada de e a la menos y es menos e elevada a la menos y, multiplicada por la constante que es coseno de x. Y ahora vamos a derivar parcialmente b respecto a x. B es e a la menos y por seno de x. Pero como estamos derivando con respecto a x nada más, e a la menos y pasa a multiplicar como un número porque es una constante. Y la derivada del seno es coseno. Entonces vemos que sí se cumple la regla que está encerrada ahí en una nubecita. Entonces, dadas que ambas ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen y las derivadas parciales de u y v son continuas en todo el plano complejo, la función f de z, que es igual a e elevado al imaginario por z, es analítica en todo el plano complejo. Ahora vamos a pasar a un ejercicio de situaciones reales. Ya, aquí nos dice análisis de flujos electromagnéticos. En un campo electromagnético, la función compleja f de z es igual a la función e de z, que representa el campo eléctrico. Dice, verifica si la función e de z es igual a e elevado a la z. Es analítica en todo el plano complejo. Ya, como e de z es igual a la exponencial elevada a la z, se sabe que z es igual a x, que es la parte real o entera, más la parte imaginaria multiplicada por y. Aplicamos lo que es Euler, que va a multiplicar e a la x, que es la parte entera, va a multiplicar a la exponencial, ¿no? En este caso sería e a la elevado al imaginario por y, pero eso se desdobla en coseno más el imaginario
multiplicado por el seno, por el teorema de Euler. Y simplemente ahí aplicamos lo que es distributiva, ¿no? Se multiplica ambos términos dentro del paréntesis, ¿no? Sería por coseno, e a la x por coseno de y más el seno de y por e a la x y todo eso multiplicado por el imaginario. Y ahí simplemente formamos que la parte entera va a ser u de x, y la parte imaginaria va a ser v respecto de x, y. Simplemente aplicamos la regla que ya mencioné anteriormente, que se tiene que cumplir esta igualdad. Si derivas parcialmente u con respecto a x, tiene que ser igual a la derivada de v respecto a y. Y si derivas u respecto a y, tiene que ser igual a menos la derivada de v respecto a x. Ahora pasamos a derivar. Si derivamos u respecto a x, la expresión de u es e a la x coseno de y. La derivada de la exponencial es la misma exponencial y coseno de y es una constante que pasa a multiplicar simplemente. Ahora derivamos v respecto a y para ver que se cumpla la igualdad. La expresión de v es seno de y por e elevado a la x. Pero como vamos a derivar y, e a la x pasa como un multiplicador, como una constante. Y la derivada del seno de y va a ser el coseno de y, donde vemos que sí se cumple la igualdad. Ahora vamos a ver si se cumple la igualdad en la derivada de u con respecto de y. Tiene que ser igual a la derivada de v respecto a x negativo. Y así derivamos u respecto de y, que u es igual a e a la x por coseno de y. Si derivamos con respecto de y, e a la x simplemente pasa como una constante que está multiplicando, o sea que es lo mismo, y la derivada del coseno es menos seno de y. Entonces, la derivada de u respecto de y sería menos e a la x por seno de y. Y para ver si se cumple la igualdad, simplemente derivamos v respecto de x. La derivada de la exponencial es la misma exponencial y seno de y es una constante. Entonces vemos que sí se cumple la igualdad en ambas condiciones. Por eso se asume que esta función es analítica en todo el plano complejo. Vamos a ver otro ejercicio de modelado de ondas, donde nos dice que las ecuaciones de Cauchy y Riemann se utilizan en el análisis de ondas. Determina si la función f de z es igual a seno de z. Es analítica y describe el comportamiento de la onda. Ya, si f de z es igual al seno de z, se sabe que z es igual a un número real. En este caso vamos a tomar la constante x más la parte imaginaria, ¿no? Que es y por y. Entonces se reescribe la función de z, que es igual al seno de x más el imaginario por y. Y ahí aplicamos la identidad trigonométrica, que dice, si yo tengo la suma de dos ángulos, eso me va a dar la suma del seno del primer ángulo multiplicado por el coseno del segundo, más el seno del segundo por el coseno del primero. Simplemente reemplazamos valores, ¿no? Seno de x, que es mi primer ángulo, por coseno del imaginario por y, que es el argumento, más el seno del imaginario por y por el coseno de x. Y ahora vamos a trabajar con lo que son funciones trigonométricas hiperbólicas que se apliquen en Euler, básicamente, ¿no? Que el coseno de y es el coseno hiperbólico de y el seno del imaginario de y es el imaginario que multiplica el seno hiperbólico de y. Entonces nuestra función de z quedaría de esta manera, aplicando el teorema de los dos ángulos trigonométricos, ¿no? Que sería el seno de x por el coseno hiperbólico de y, más el coseno de x que multiplica al imaginario por el seno hiperbólico de y. Aplicamos simplemente distributivo en la parte imaginaria, porque la parte entera viene a ser lo mismo, desarrollamos y nos queda de esta manera, ¿no? Seno de x por coseno hiperbólico de y sería nuestra ux, y suma a y que multiplica el imaginario, que multiplica el coseno de x por el seno hiperbólico de y. Ese sería nuestro v. Y hacemos la regla nuevamente, que sería la derivada parcial de u con respecto a x, va a ser igual a la derivada parcial de v respecto a y. Y se tiene que cumplir la otra igualdad también, que la derivada parcial de u con respecto a y tiene que ser igual a menos la derivada parcial de v respecto a x. Entonces vamos a derivar u con respecto a x. La derivada del seno vendría a ser el coseno, y coseno hiperbólico de y simplemente es una constante, así que pasa a multiplicar nada más. Ahora vamos a derivar la derivada parcial de v con respecto a y. La derivada parcial de v con respecto a y es coseno de x, simplemente
es una constante que sale y entra a multiplicar, digamos, a la expresión, y vamos a derivar solamente el seno hiperbólico de y. La derivada del seno es el coseno hiperbólico de y. Ahí vemos que se cumple la primera igualdad. Ahora vamos a ver si se cumple la segunda igualdad. Derivamos parcialmente u con respecto de y. Ahora el seno de x pasa a multiplicar porque es una constante, y la derivada del coseno hiperbólico de y es el menos seno hiperbólico de y. Y ahora vamos a derivar v con respecto a x. Si derivamos v con respecto a x, simplemente vamos a decir que la derivada del coseno es el seno, y el seno hiperbólico de y es como una constante y pasa a multiplicar. Entonces, en síntesis, dado que las ecuaciones se cumplen, el modelado de ondas es analítico y se establece prácticamente en todo el campo de los complejos. Ahora pasamos al ejercicio número 3, que es fluidos en movimiento, y nos da esta premisa. En la dinámica de fluidos, las funciones complejas representan el flujo del fluido. Verifica si la función f de z es igual a z al cuadrado. Cumple con las ecuaciones de Cauchy-Riemann para un flujo ideal. Entonces, si f de z es igual a z al cuadrado, sabemos que nosotros z es igual a un número real, en este caso tomamos x, sumado a producto del imaginario por y. Entonces, simplemente reemplazamos. Sería x más el imaginario de y multiplicado por y, lo elevamos al cuadrado y tenemos una diferencia de cuadrados, ¿no? Que es el primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Pero nosotros sabemos que y al cuadrado es negativo, entonces menos 1, y al cuadrado es menos 1, entonces ya no sería más y al cuadrado, sino menos y al cuadrado. Y simplemente agrupamos, ¿no? Términos, parte real con el lado de la parte real y parte imaginaria, números imaginarios. Entonces tenemos que en la parte real tenemos x al cuadrado menos y al cuadrado, ese vendría a ser nuestro u, y la parte imaginaria, que es 2xy, que multiplica el imaginario, esa debería ser nuestra v. Y ahora simplemente también aplicamos la regla. La derivada parcial de u con respecto a x es igual a la derivada parcial de v con respecto a y, y la derivada de u con respecto a y debe ser igual a menos la derivada de v con respecto a x. Derivamos u con respecto a x, la derivada de x al cuadrado sería 2x, y como en este caso no está multiplicando, está restando, es la derivada de una constante que es 0, simplemente quedaría 2x. Ahora vamos a derivar v con respecto a y. Si derivamos v con respecto a y, es la derivada de x que me da 1, sería 2 por 1 por y, 2y. 2x diré, 2x. Estamos derivando y. Y ahora vamos a derivar u respecto a y. Si derivamos u respecto a y, como x al cuadrado es una constante, simplemente se convierte en 0, y la derivada de menos y al cuadrado sería menos 2y. Y ahora derivamos parcialmente v respecto a x. La derivada de x simplemente es 1 y sería 2 por 1 por y, que me quedaría 2y. Entonces sí se cumple la igualdad. Entonces se asume que también se puede analizar en todo el plano de los complejos. Finalmente doy el pase a mi compañero Renzo para que explique más ejercicios que sea de su agrado. Gracias. En el ejercicio 4 tenemos la ingeniería eléctrica, lo cual nos manda este ejercicio. En circuitos de corriente alterna, la impedancia puede ser modelada como una función compleja. Comprueba si la función f de z es igual a z sobre 1 sobre z. Es analítica en su dominio. Z es igual a x más el imaginario de y. Calculamos 1 sobre z, la cual nos da x menos la imaginaria de y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces la parte real u, x y y es igual a x más x sobre x al cuadrado más y al cuadrado. La parte imaginaria v, x y y es igual a y menos y sobre
x al cuadrado más y al cuadrado. La derivada u y v se verifican en las ecuaciones de Cauchy-Riemann, la cual el resultado nos da que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 0, la cual que la función es derivable para z es igual a 0. Siguiente. En el ejercicio 5, en la termodinámica la función compleja se utiliza para modelar procesos. Determina si la función f de z es igual a e a la imaginaria de z. Es analítica y describe su aplicación en un sistema termodinámico, en la cual f de z es igual a e a la imaginaria de z, c a z es igual a x más la imaginaria de y, e a la imaginaria de z es igual a e a la imaginaria x más la imaginaria de y, es igual a e a la potencia menos y coseno de x más la imaginaria de seno de x. Entonces u de x y y es igual a e al exponente menos y coseno de x, y v x y y es igual a menos y sin seno de x. Calculamos las derivadas parciales y vemos que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. La conclusión es derivable en todo el plano. Siguiente. En el ejercicio 6, en el diseño de las alas aviaciones se utilizan funciones para modelar flujos de aire, verificando si la función f de z es igual a 1 sobre z, cumple con la ecuación de Cauchy-Riemann, en la cual la función constante es u, x y y es igual a 1 medio y v, x y y es igual a 0. La cual en la derivada de y nos bota 0 y de x igual. La cual 0 y 0 si se cumple, 0 es igual a 0 también se cumple, y f de x de z es igual a 1 medio, la cual que vemos que sí se cumple. Siguiente. El ejercicio 7. En la robótica, las trayectorias de movimiento pueden ser modeladas por funciones complejas determinadas y la función f de z es igual a z al cubo. Es analítica en todo plano complejo. Z es igual a x más imaginaria de y, la cual lo vamos a calcular z al cubo. Z al cubo es igual a x más la imaginaria de y, todo elevado al cubo. Es igual a x al cubo más 3x al cuadrado a la imaginaria de y, más x más 3x a la imaginaria de y más 2. Lo simplificamos, nos daría el resultado z al cubo es igual a x al cubo más 3 imaginaria de x al cuadrado de y más 3x a la imaginaria al cuadrado y al cuadrado más la imaginaria de al cubo y al cubo. Sabemos que y al cuadrado es igual a menos 1 y
y al cubo es igual a la menos imaginaria. Entonces z al cubo es igual a x al cubo más 3 a la imaginaria de x al cuadrado y menos 3x a y al cuadrado menos la imaginaria de y al cubo. Y verificamos en las ecuaciones de Cauchy-Riemann la derivada parcial de u respecto a x nos sale 3x al cuadrado menos 3y al cuadrado. En la derivada de v respecto a y nos sale 3x al cuadrado menos 3y al cuadrado. En la derivada de u respecto a y nos sale menos 6xy. Derivada de v respecto a x nos sale 6xy. Verificamos las ecuaciones. 3x al cuadrado menos 3y al cuadrado es igual a 3x al cuadrado menos 3y al cuadrado, y vemos que sí se cumple. Ahora, en la derivada de x sería menos 6xy es igual a menos 6xy, y también vemos que sí se cumple. Y la cual la función f de z es igual a z al cubo es analítica en todo el plano complejo. Las conclusiones generales. El puente es fundamental. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann actúan como el puente matemático esencial que conecta el cálculo multivariable real en el concepto del derivado en el plano complejo. La validación de modelos más allá de la teoría abstracta a través de herramientas nos permite validar modelos precisos en campos críticos como la dinámica en fluidos. Técnicas de resolución. El desarrollo de esta guía demostró que dominar alternativas entre coordenadas nos caracteriza y polares simplifica dramáticamente el análisis algebraico según la naturaleza de la función. Gracias.